Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a dar la lectura 6 de teoría. Entonces, ustedes habrán visto que en Facebook yo les puse 2 agregados, eso ténganlo en cuenta después para el momento del parcial. Vamos a compartir entonces la lectura. La lectura es esta, la que ustedes pueden bajarla del campus. Habla entonces sobre software, habla sobre la definición. Bueno, entonces mi primer agregado sería acá en la definición de software, y luego habla sobre cómo se clasifican los 3 grandes grupos, que sería el segundo agregado que yo les puse hoy en Facebook, que sería, a ver, vamos a dejar de compartir así les muestro el cuadro del cual estoy hablando. Es este el cuadro que yo estoy diciendo, donde acá tenemos los 3 grandes grupos en que se divide el software. El software de base, que se divide en sistemas operativos, que es lo que vamos a ver ahora en esta lectura, en la lectura 6, en lenguaje, que también vamos a empezar a verlo en esta lectura 6, y lo vamos a terminar de ver en la lectura 7, y luego las otras 2 clasificaciones, del usuario o de aplicación y de ambiente, que lo vamos a ver en la lectura 8. ¿Bien? Entonces, esto lo dejaremos para más adelante. Acá en esta lectura habla sobre la definición y la clasificación del software. Ustedes ya saben que software sería la parte blanda de la máquina, la documentación, los programas que me permiten el funcionamiento de la máquina, y hardware ya lo vimos en las primeras lecturas. Hardware es la parte dura, ¿de acuerdo? Toda la ferretería, digamos. La máquina necesita las 2 partes, el software y el hardware. Bien, en esta lectura nos detendremos a trabajar sobre el sistema operativo. Ustedes lo tienen bien explicado ahí, cualquier duda obviamente me consultan. Y luego empezaríamos a hablar sobre lenguajes. Lenguajes, ustedes saben muy bien que la máquina nada más que entiende ceros y unos, que sería entonces el lenguaje de máquina, que ustedes ya estuvieron viendo eso en unas lecturas anteriores. Entonces, cuando el programador trabaja con lenguaje de máquina, tiene que ir pensando en la arquitectura de esa máquina en particular. O sea que un programa hecho para una máquina no se puede correr en otra, ¿sí? Es propio de cada máquina el programa hecho en lenguaje de máquina. El programador debe pensar qué registro trabaja con cuál, según qué registro tiene esa máquina en particular. Lo mismo pasa cuando trabaja en lenguajes de bajo nivel. Lenguaje de bajo nivel, que puede ser lenguajes numéricos, cuando yo ese conjunto de ceros y unos lo resumo en octal o en hexadecimal, pero el tema está que el programador se le facilita el trabajo, porque es muy dificultoso trabajar con ceros y unos, está muy propenso a equivocarse. Entonces, pensando en el ser humano, se salió de trabajar en lenguaje de máquina y se pensó en bajo nivel y alto nivel. El problema está que cuanto más me acerco al ser humano, más me alejo de la máquina. Entonces, si yo sé que la máquina entiende nada más que ceros y unos, si yo voy a otro lenguaje, tengo que pensar que tengo que luego traducírselo para que la máquina lo entienda. Entonces, trabajando en lenguaje numérico, como estábamos diciendo, o en assembly, que ustedes también lo vieron en lecturas anteriores, eso escrito así, la máquina no lo entiende. Hay que ponerle un programa que se lo traduzca. El traductor es un compilador, es el assembler, el que traduce, por ejemplo, el assembly, se llama assembler, que le pasa ese lenguaje escrito en bajo nivel, ese programa escrito en bajo nivel, perdón, lo traduce al lenguaje de máquina para que la máquina lo entienda y pueda hacer, buscar la solución de este programa, ¿de acuerdo? O sea, corre el programa y encuentra la solución, pero trabajado en lenguaje de máquina. Entonces, tenemos acá lenguaje numérico, que también, absoluto, simbólico y macroassembly, que nosotros lo vamos a ir viendo eso a medida que vayamos leyendo la lectura 6, pero también tiene el mismo problema que el lenguaje de máquina, es propio de esa máquina. No lo puedo hacer correr ese programa en otra máquina. Entonces estamos limitados. Por eso es que también se siguió avanzando y se llegó a trabajar con los lenguajes de alto nivel, Basic, Fortran, COBOL, Pascal, etc. Tenemos el mismo problema, la máquina no lo entiende, hay que traducírselo y aparecen los intérpretes, los compiladores, para que la máquina pueda entenderlo. Una vez que lo traducimos al lenguaje de máquina, recién ahí la máquina puede encontrar la solución al problema de la cual está hablando ese programa.
Entonces, si nosotros volvemos acá a la lectura, vamos a ver, bueno, acá decíamos que habla sobre el software, todo esto, lo van a tener que estudiar, concéntrense en las definiciones. Acá empieza como lenguaje, los 3 grupos que estuvimos hablando recién, habla del lenguaje de máquina. Acá están los problemas que se le presentan al programador a trabajar en lenguaje de máquina. Lenguaje de bajo nivel, que estuvimos hablando recién. El tema de que tenemos que agregar un traductor, si estábamos trabajando en lenguaje numérico, un traductor de hexadecimal, si estaba trabajando en hexadecimal, obviamente, al lenguaje de máquina, llamado compilador hexadecimal. Una vez que lo traduje, este programa, que es el objeto, que es el que se puede correr, lo tengo que cargar para encontrar la solución. Eso nos va a pasar siempre en los lenguajes de bajo nivel. Si trabajo en Assembly, el programa que traduce se llama Assembler, como lo dije recién. Encuentro el programa traducido, es lo que le tengo que cargar a la máquina para encontrarle la solución al problema. ¿Bien? Luego estamos hablando de Assembly de accionamiento simbólico. Entonces es cuando al programa no se le da las direcciones, como nosotros estuvimos viendo acá, las direcciones de memoria, ¿sí? Entonces, se lo hace sin direcciones, para facilitar y hacer la rapidez. El tema que luego vamos a tener que cargar un programa a la máquina que le dé las direcciones, ¿sí? Que se llama Link Editor. Entonces, primero lo traduzco, luego le tengo que poner las direcciones definitivas, y recién ahí encuentro el programa objeto, que es el que yo tengo que cargar para encontrar la solución al problema, ¿sí? O sea, recuerden, más me acerco al humano, más me alejo de la máquina. Más le facilito el trabajo al humano, más tendré que agregar para que la máquina entienda y pueda trabajar, ¿sí? Bien. Nos va a pasar siempre, así que acá léanse toda la lectura, vas viendo qué son esto de macroassembler, es cuando se reduce varias instrucciones en una sola. Fíjense, sería el caso de multiplicación. Ustedes saben que una multiplicación es un conjunto sucesivo de sumas, ¿sí? Reiteradas sumas. Si tengo que multiplicar 3, tengo que sumar 3 veces. Bueno, eso lo podríamos entonces simplificar, que es lo que está explicado acá en el tema de las macroassembler. Bien, todo esto está explicado para lenguajes de bajo nivel. Es lo mismo que estuvimos hablando, pero acá ya empieza a hablar con Assembly. Y luego, y acá terminaríamos entonces con la lectura número 6. La lectura 7 ya vamos a tratar con lenguajes de alto nivel. Vayan viendo esto, vayan leyéndolo y vayan comunicándose conmigo para cualquier duda que tengan. Bueno, nada más por hoy. Los dejo, beso grande y a estudiar. Chao, chao.